Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Está pasando con las importaciones con el 4x4 que han caído en un 68% tras el arancel de $20 por paquete. El sector de courier ha advertido de pérdidas millonarias y reducción de empleos, mientras el gobierno ha defendido la medida como un mecanismo para proteger a la industria local y aumentar la recaudación fiscal. Además de estos $20 por paquete, recordemos que recientemente se dio este decreto ejecutivo en donde se norma el 2x2, la exoneración 2x2 para traer paquetes desde el exterior por vía, por partida postal. El SENAE ha ratificado que la tarifa conocida como 4x4 sigue en vigencia y que no ha cambiado, y que este nuevo decreto, el decreto 82 emitido por el Ejecutivo, se refiere a la exoneración 2x2. Esto pues ha hecho una serie de dudas, ¿no?, de interrogantes que han surgido sobre la aplicación o posibles cambios de la categoría 4x4, pero la SENAE, las aduanas, ha ratificado que esta modalidad para traer paquetes desde el exterior no ha sufrido cambios. El régimen denominado Courier 4x4 permite, como sabemos, a los usuarios traer al país por medio de operadores privados y autorizados paquetes con arancel de $20, siempre que tengan un peso inferior o igual a 4 kilos y un máximo valor de $400. Este arancel único está en vigencia desde el 16 de junio, según fue determinado por el Comité de Comercio Exterior. Ahora, con este nuevo decreto, básicamente se mantiene la tarifa de $20 por paquete en la categoría 4x4, pero hay una nueva exoneración llamada el 2x2 para servicios postales, es decir, para paquetes comprados en Internet y que ingresen al país a través de courier. Bajo esta exoneración se considerará el decreto son los paquetes postales de hasta 2 kilos y hasta $2 que estarían exentos de tributos. La exoneración se aplica solo para bienes que sean comprados para uso personal y no con fines comerciales. Bueno, esto es lo que se conoce. Ha habido muchas dudas al respecto de la aplicación de esto. ¿Por qué el 2x2? ¿Por qué el 4x4? Mientras tanto, pues las empresas de couriers ya registran caídas importantes, 68% tras este arancel de los $20 por paquete. Además, es que, claro, un paquete que, digamos, no sé, un ejemplo burdo, traemos unas medias de $5 y nos cobran por paquete 20. Entonces, para eso no traemos nada. Pero bueno, ¿cómo se está aplicando esto? Estamos con Rodrigo Páez, presidente de la Asociación de Empresas de Mensajería Expresa y Couriers, que nos va a comentar sobre el impacto que ha sufrido y cómo se está aplicando esto del 4x4, del 2x2, que también ha surgido un poco de confusión al respecto. Bienvenido, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Buenos días con la audiencia. Bueno, como ustedes conocen, el 16 de junio se aplicó la tasa arancelaria respecto a la importación del 4x4. Una tasa arancelaria que no estaba calibrada dentro del análisis que habíamos hecho con el ministro y el viceministro en aquel tiempo, en la cual se le manifestaba que una tasa alta va a significar una corrida masiva de la compra. Y Claro, eso es es lo lo que que ha está pasando. sucedido, ¿no es cierto? Y en su análisis de las medias es cierto, porque además de las medias de $5, además de la camiseta de 20, además de comprar la bisutería, comprar los aspectos para la casa, llegaba a 40 a $60 el promedio de compra. Y una tasa de 20 casi significó el Claro. 50% de arancel. No es cierto que dicen solo es $20, porque esto tiene relación con el tema de qué es lo que ha pasado con el consumo de comercio electrónico, porque nosotros no venimos a hablar de la actividad courier per se, venimos a hablar del efecto y la posibilidad de compra del usuario respecto a tener precios de mejor conveniencia. Y esto es así de claro. O sea, el importador, el comprador que adquiere las plataformas, busca siempre escoger el tema de calidad y precio. Y no puede ser que el gobierno, a través de una tasa de $20, le limite la compra y le prohíba la compra prácticamente a sectores medios y medios bajos, porque es lo que está sucediendo en el país. Aquel comprador de Amazon, por ejemplo, está sobre los 170 a $180 de promedio, pero el comprador de plataformas chinas como Temu, como Shein,
está en un promedio de 40 a 60 dólares. Es decir, el consumidor es el afectado este rato. Tenemos una afectación gravísima. Nosotros hasta el mes de mayo teníamos un promedio de compras de casi 1.200.000 usuarios que compraban diariamente los paquetes. Hoy por hoy, en el último estadístico de julio-agosto, tenemos apenas 300.000 personas que han comprado con esto. ¿Y cómo compran? Consolidando. Estos 300.000 están comprando a través justamente de Amazon, buscando consolidar, reuniéndose entre familias, y esto ha significado un grave perjuicio a la ciudadanía en general. Por eso es que la actividad courier, que está muy relacionada con la sociedad, porque el courier lo que hace es unir la producción y el consumo, es decir, unir al comprador y al vendedor. Y esa es la única tarea que hemos tenido. Y yo creo que, si bien es cierto, en aquel tiempo, en junio, antes de junio, teníamos más o menos una generación de fuentes de trabajo de casi 10.000 trabajadores en todo el país, tanto nacional como internacionales, porque no se olvide que los paquetes internacionales se consolidan en Miami y en Panamá. Y los operadores empiezan desde ahí a manejar, los operadores internacionales, de ahí empieza a manejarse la flota aérea, hay contrataciones de embalaje, contrataciones de supervisores, en Ecuador, en SENAE hacen la nacionalización con personal courier. Entonces, toda una cadena productiva ha sido rota, con 300.000 envíos y con tantos actores que existen en el Ecuador, prácticamente no ha ningún resultado favorable para ninguna empresa. Bueno, esto es lamentable. Hay quienes dicen, bueno, quizás se dé mayor recaudación tributaria, pero menos de empleos. ¿Cuántas personas se han desvinculado a partir de la entrada en vigencia de esta tasa de los $20? Nosotros teníamos dentro de la nómina, teníamos alrededor de 10.000 trabajadores, y hemos tenido que desvincular casi 450 trabajadores en las últimas temporadas por justamente el tema este de la cobertura que ya no tenemos, porque normalmente los courier lo que venden es tiempo y cobertura geográfica, porque nosotros llegamos a donde el cliente nos pone como dirección de envío. Por ejemplo, en Esmeraldas, en donde ha habido zonas muy conflictivas, hemos tenido que contratar a personal de allí mismo para que haga las entregas de limones en parroquias en donde la delincuencia está agobiante. En Manta, por ejemplo, en las zonas estas calientes de Puerto López, de toda la zona de la Pacífico, verdaderamente hemos contratado gente para que haga las entregas locales, y esto ha sido maravilloso porque no es que los tienen acceso a los centros comerciales, es el courier el que llega a su domicilio, y a diferencia de las compras, los canales tradicionales de estas parroquias rurales tengan que acercarse a los centros urbanos a buscar en los centros comerciales Claro. la lista de útiles. Antes era al revés. Yo creo que esa es la modernidad, Verónica. Yo creo que esa es la posibilidad del comercio electrónico internacional. Entonces, si bien es cierto, existe esta posibilidad de que el usuario pueda comprar a través de las plataformas, pues compran productos que no necesariamente se producen en el Ecuador. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tenemos gente que, muchas costureras, asociación de costureras, que nos han dicho ya no pueden importar la tijera, ya no pueden importar los hilos, en el tema de pinceles, en el tema de acuarelas, en el tema de útiles escolares, inclusive en algunos casos calculadoras electrónicas, tablet. Pero muchas tablets que en el Ecuador están sobre los 300 o 400 dólares, ellos podían traer con 80 dólares. Es decir, hay una facilidad de comercio para que la gente pueda acceder. Ahora, eso en el marco general. Ahora tenemos una nueva inestabilidad que ha generado, y eso ha terminado de bajar completamente el consumo a través Esto de del 2 por plataformas. 2. Esto del 2 por ¿Por qué 2. cree que se dio este decreto ejecutivo donde se pone el 2 por 2 cuando, bueno, ya estaba un poco claro lo de los $20? ¿Y por qué ponen esto del 2 por 2? A ver, el 2x2 es un callejón, así como era el 4x4, un callejón libre de impuestos, que se llama en términos internacionales de la OMS los de minimis. Estos son espacios que las aduanas del mundo dan a las personas que puedan importar sin impuestos.
sin impuestos. Claro. Y ese es el concepto general. En algunos países, por ejemplo, en el caso de Trump, tenían el 8 por 8, $800, 8 kilos, y acaba justamente de terminar el gobierno Ahora, pensando en que puede porque costar menos de $2 y pesar menos de 2 kilos una carta, porque no me imagino otra cosa. Exactamente, ese es, y palillos de dientes han dicho de manera generalizada y a son de broma, van a importar palillos de dientes de $2. Claro. Entonces, eso es lo único que se excepciona el pago de impuestos. Lo demás estamos sujetos, y esa es la inestabilidad, inclusive que se han acercado las operadoras como Temu, Shen y Amazon a decirnos, o sea, nosotros por el mercado ecuatoriano no vamos a modificar nuestros algoritmos internacionales que tienen millones de facturación mensual, y porque el Ecuador tiene que calcular el FODINFA, el ICE, además de la tasa, hacer toda una modificación para que sus prefacturas o sus facturas que nazcan en origen tengan que tener ese tipo de impuestos. Entonces, Claro. lo que hacemos el llamado al gobierno es que, si bien es cierto, usted mencionó al inicio de que si bien es cierto la SENAE dice que se mantiene el régimen, pero liberen este tipo de tasas, pues que vienen ancladas, porque en el momento que liberan ya el 2 por 2, liberan ya para tener cero aranceles y cero tasas, el 2 por 2, el 4 por 4 ya cae en el régimen de mercadería de libre competencia. Y esta mercadería de libre competencia está sujeta al pago de ICE y a pago de FODINFA. Entonces, operativamente, claro, no es mucho, pero operativamente las cargas que generan para las plataformas, el cálculo de porque son algoritmos que manejan Ujú. estas empresas, difícilmente van a querer seguir negociando con el Ecuador. O sea, con 300.000 paquetes en el mes de Claro. agosto, pero dividido para tres operadoras, sabiendo que los mercados de ellos son mercados masivos, como el de México, como el de Colombia, como el de Perú, en donde han diversificado las ventas. El Ecuador apenas significa una pequeña producción comercial para estas grandes plataformas. Entonces, ¿quién pierde? El país, porque otra vez nos desconectamos. Nuevamente volvemos a la época del 2014, cuando el gobierno nos puso una tasa de $42 y el Ecuador bajó sustancialmente las compras a través de comercio electrónico, y prohibió al Ecuador, o Claro. limitó que el consumidor ecuatoriano pueda adquirirse un par de zapatos, puede adquirirse una tablet, puede adquirirse, en esta época de verano, muchos amigos me han preguntado, Rodrigo, ¿y puedo traer un timer para mi máquina, para riego en mi casa? Porque ese era el mercado, pues los timers que cuestan $5 o $6 en el mercado chino, acá encuentras el mismo timer por $80. Ahora, mucho de la justificación de poner esta tasa era que se está protegiendo a la industria local, a las textileras que han estado perdiendo por estas compras que para muchos han sido inescrupulosas, que no son para uso personal, sino para negocio, y que se le ha dado un mal uso a estas plataformas de importación. ¿Qué podría decir al respecto, Rodrigo? Hemos dicho controles. Ujú. Hemos dicho controles, la empresa privada ha estado dispuesta, inclusive le presentamos en su debido momento un plan de trabajo para que la SENAE modernice sus escáneres, modernice con inteligencia artificial sus lecturas ópticas que está realizando en los puertos y aeropuertos. Y eso hemos dicho, o sea, no una tasa esta, sino una tasa arancelaria para manejo de la SENAE, contraprestación de servicios, es decir, yo pago, pero también exijo un buen servicio en aduanas. Entonces, no podemos tener una aduana que trabaja de lunes a viernes 8 horas, cuando los aviones Claro. llegan en las noches y 24 horas, 24 así. horas, y los barcos y buques también, pues en esa Ujú. manera. Entonces, nosotros siempre hemos dicho y estamos buscando justamente ese diálogo, porque esta tasa, Vero, es una tasa que nos dijeron, es una tasa temporal. Y esperemos que sea temporal, pues. Esperemos que sea temporal y que realmente trabajemos tanto la economía del país con seriedad. Porque si tenemos una recaudación sobre 300.000, es 6 millones de dólares que apenas se ha recaudado, en lo que significa un declive para el consumidor, pero gravísimo, porque estos 6 millones es Claro. un impuesto más.
es de los $20 es sacarle a la persona los $20 de su bolsillo. Entonces, hemos dicho, primero, el tema de aduanas, mejoremos el control, perfilemos, hagamos un control mucho más eficiente con inteligencia artificial, con número de cédula, para poder cruzar la información y poder tener un perfilamiento antes de que el avión aterrice, saber de quién es la mercadería y a dónde va, pues. Porque tenemos mapas de calor, tenemos ubicación GPRS de las direcciones, y ahí es cuando debe actuar los ministerios, el Ministerio de Finanzas, el SRI, saber si las compras que se está realizando con los cupos que se tiene, que es $1,600 al año, puede o no puede adquirir pues el usuario. Claro. Entonces, existe eso, es esa forma, el tema del control. De nuestra parte, proveer toda la base de datos para que la SENAE cuente con información inteligente, pues pueda relacionar, porque decían, es que traen de muertos, traen de viejitos, traen, ok, crucemos pues con el software del SRI, con la base de datos y con el registro civil, para saber si la persona que compra, primero es apta tributariamente, segundo es persona viva que está en el Ecuador, y tercero la ubicación GPRS, pues que en tiempo real que podemos darle las coordenadas para ubicarle al su supuesto infractor. El contrabando se entra por fronteras, Vero, indudablemente, y se entra con contenedores, se llena la Ipiales, se llena la bahía, se llenan los centros comerciales, muchos de ellos están entrando por fronteras, muy fronteras. Bueno, ¿qué esperamos de esto? ¿Cuál sería el pedido que le están haciendo al menos los representantes de Curias al gobierno sobre esta tasa, sobre esto que está aplicándose de los $20 por paquete y también del 2x2? Nosotros pediríamos que el gobierno permita revisar y ver los puntos críticos que el gobierno analizó. Si fuese el tema de protección, protejamos lo que debamos proteger. Pongamos una tasa real a los textiles y al calzado. Si creen que ese es el elemento de igualar la cancha que nos han dicho la Asociación de Textileros, pongan la tasa. Pero no puedes poner la tasa a los otros productos, porque eso ya entra en un término de competencia desleal, en cambio, pues. Claro. Si quieres igualar la cancha, primero, ¿cuáles son los puntos críticos que el gobierno nos presenta? ¿Cuál es la aspiración que tenía con esta tasa? Lograr este caos que se ha generado. Y la segunda aspiración es formalicemos el negocio, porque el gran aspecto que hemos tenido como rebote de esto es los maleteros, Verónica. Así es. O sea, hay increíble y hemos sacado una estadística de 230 iniciativas en maleteros que te invitan a comprar a través de maleteros en los aeropuertos. Yo en la semana anterior viajé a México y veía cómo en los aeropuertos allí mismo entregan los paquetes. A la fila, señores, abrían la maleta, salían de aduanas, abrían la maleta y ese rato iban entregando al destinatario en el mismo aeropuerto. Hemos regresado a una época caótica, a una época de contrabando, a un maltrato al usuario. El usuario no tiene ninguna posibilidad de contratar o de reclamar lo comprado, porque en el momento que ya no le perdieron su maleta o su paquete, se acabó la inversión del comprador. Ese es el segundo aspecto que nosotros pedimos, controles. Controlemos a los maleteros. Y el tercero, entremos en una mesa de diálogo abierta, pues sincera y real, para saber cuáles son las cifras que el gobierno tiene y compartirle nuestras cifras respecto a los volúmenes, compartirles respecto al ingreso en FOF y al tipo de productos que está trayendo el comercio electrónico. Pues no puede como mensaje, el Ecuador no puede desconectarse del mundo del comercio electrónico.